Para que se prepare, por favor, el grupo de paciencia como método diagnóstico de tuberculosis. Reporto un caso. Súper. ¿Se ve todo? Sí, se ve perfecto. Se ve Cuando... bien. Ya, súper. Mi nombre es José Ignacio Echeverría. Les voy a presentar este caso clínico, paciencia como método diagnóstico de tuberculosis. Reporte de un caso. Para introducir un poquitito, la tuberculosis, vamos a hablar un poco de tuberculosis extrapulmonar. Consta de un 20% de los casos de tuberculosis en población no VIH, y es más común en pacientes adultos mayores. Dentro de sus manifestaciones clínicas son bien específicas, a modo general, como astenia, baja de peso, anorexia, fiebre, sudoración nocturna y también la clínica que puede afectar, o sea, la clínica del órgano afectado en el fondo. Un poco de las generalidades, el diagnóstico hoy en día, la técnica y uno de los exámenes que más se usa es el GeneXpert, ya que es amplificación de nucleótidos. Es muy usada, se ha establecido como el gold standard del diagnóstico. Y en cuanto a las imágenes, se pueden visualizar, en imágenes como en un TAC, por ejemplo, se pueden visualizar linfonodos necróticos y a veces la hepatoesplenomegalia puede ser el único hallazgo. Ya yendo con el caso clínico, tenemos una paciente femenina de 70 años con 7 meses de dolor abdominal intermitente en mi abdomen izquierdo y asociado a baja de peso de 15 kilos y sudoración nocturna y fatigabilidad. Esta paciente, bueno, a modo general, esta paciente es una paciente que venía de Concepción, se estudió por este dolor abdominal y en las imágenes se encontraron estas imágenes. Se sospechó en un principio un síndrome linfoproliferativo, un linfoma de no-Hodgkin, y por eso se notificó el GES y la paciente fue derivada a su hospital. El problema fue que el hospital no cumplió los plazos y por eso FONASA, como segundo prestador, derivó a la paciente a la clínica Dávila para, en el fondo, hospitalizarse y realizar las biopsias. Ya entonces se encontraron en el TAC masas mediastínicas, retroperitoneales y hepatoesplénicas que sugerían linfoma y un derrame pleural leve. Entonces, se hace este diagnóstico de linfoma no Hodgkin. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que se tomó la biopsia y durante el procedimiento se visualizaron estas lesiones necróticas, y a la biopsia se encontró que no eran sugerentes de linfoma, sino que eran sugerentes de algo más inflamatorio infeccioso. Por esto mismo, se revisó nuevamente el TAC, se habló con el radiólogo y se planteó que en el fondo estas masas hepáticas podían no ser masas, sino que más ser abscesos, y se plantearon, entre otros diagnósticos diferenciales, la tuberculosis, brucelosis, Bartonella. También se pidieron exámenes, se pidió también sospechándose quizás una endocarditis, por ejemplo, que puede haber tenido embolia séptica y por eso los abscesos se solicitó una ecocardiografía transtorácica sin hallazgos, es una ecocardiografía transesofágica que tampoco tuvo hallazgo, y una resonancia magnética de columna, buscando espondilodicitis, por ejemplo. Se funcionaron estos abscesos por radiología intervencional, eh, y se tomaron todos los exámenes pertinentes de acuerdo a todas estas sospechas. Eh, a modo de un poquito de resumen, en el fondo, en todos los estudios que se realizaron al paciente, en las biopsias mediastínicas, en el absceso hepático, muestras de expectoración, se totalizaron 5 GeneXpert negativos. En estos 5 GeneXpert no hubo evidencia de Mycobacterium tuberculosis, no se detectó. Pero en el cultivo de Koch de la paciente del absceso hepático, dio positivo recién el día 51 para Mycobacterium tuberculosis. Y gracias a esto pudimos hacer el diagnóstico de tuberculosis. La paciente, bueno, fue dada de alta, se trasladó a Concepción, que es el lugar de donde ella venía, y bueno, ahí inició su tratamiento de tuberculosis. Como conclusión, y también un poco como de experiencia propia, a mí como interno nos tocó mucho ver que el GeneXpert, si bien es el gold estándar y se usa mucho, muchas veces no se pide el cultivo de Koch, o no se piden otras pruebas de tuberculosis. En el fondo se confía harto en el GeneXpert. Eh, pero es súper importante recalcar que el GeneXpert tiene una sensibilidad baja para muestras que no son pulmonares. Entonces, por esto también es súper importante complementar cuando la sospecha también sea alta, porque si bien el cultivo de Koch también incrementa los gastos del sistema de salud,
súper importante tomar en cuenta otros exámenes que son más antiguos y más tradicionales para hacer el diagnóstico. Ya el cultivo de Koch sigue siendo también sigue siendo un gold standard para para el diagnóstico de tuberculosis en todas sus formas. Ya, y también importante recalcar que sin el cultivo de Koch, la paciente hubiera quedado sin diagnóstico. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio, por tu presentación. Ahora, doctores, si tienen alguna pregunta del caso. Hola, hola, gusto saludar. Prevalencia en Chile. ¿Se acuerda cuál es la prevalencia de la tuberculosis en Chile en general? Prevalencia. No recuerdo la prevalencia, pero es relativamente baja. Pero no recuerdo la cifra exacta. 14,4 por cada 100.000 habitantes. Pero más o menos, si en el fondo lo importante es más tratar de tener un número. Tienes Mm. que más o menos tenerlo, si es una presentación o un dato típico, ¿por qué tuberculosis te va a importar? Capaz que en Chile no exista. O quizás otra pregunta, entonces, ¿los últimos años va subiendo o bajando la tuberculosis? Tengo entendido que va en ascenso, Va subiendo. especialmente por un tema del VIH también, que el VIH también es una patología que está en ascenso, por eso también se ha asociado también a un aumento. Muy leve el aumento, pero va en aumento. Entonces, hay patología que estar atento y yo creo que el aumento real es porque en algún momento lo dejamos de pesquisar, se dejó de estudiar y ahí es donde empezó a dispararse, además de todas las otras variables. El otro, gol estándar en general, el gol estándar uno suele definir a una cosa como el gol estándar. ¿Cuál te suena a Claro. ti que debiese ser? Si tú eliges una cosa que a ti te tiene que dar el diagnóstico, ¿cuál es? El GeneXpert es el gold standard. Generalmente el cultivo de Koch se utiliza más gold standard como para las pruebas de susceptibilidad, para el seguimiento también. No, el gol estándar es el cultivo. ¿Sí? Sí, el Ya. otro son pruebas más similares y entre más se acerca el gol estándar, el gol estándar es el cultivo. Y la más habitual en Chile es la baciloscopía, por costo, pero el gol estándar es el cultivo. De ahí habían otras varias pruebas. Ahora, de nuevo, creo que se lo mencioné en alguno del otro grupo. Tú debes ser el experto. ¿Ya? Mm. Nosotros vemos igual tuberculosis, por lo tanto, algo nos vamos a defender. Y la idea es que cuando te interroguemos, en este caso es tu trabajo, tú estás viendo tuberculosis, el experto mundial en estos momentos eres tú. Nosotros tenemos que quedar chicos cuando hacemos las preguntas porque tú ya te ultra preparaste en este tema. ¿Ya? Entonces, eso ojalá se note cuando llegue a un congreso o algo. ¿Ya? Pero el resto en general, bien, a mí me gustó la presentación. Creo que todo súper útil y clarito en el caso. ¿No? Gracias. No, Matías. Eh, José Ignacio, ¿no? Juan Ignacio. José, Sí, José Ignacio. José Ignacio. Buena tu presentación, los felicito. Un poco tomándome de lo que dijo el doc, que claro, hay que ser el que más sabe de la sala. Entonces, aquí, por las características del estudio, era al revés y al derecho tuberculosis. Eh, Pregunta. eh, Aquí, en el fondo, lo que estás evaluando es, o lo que estás cuestionando un poco es el método diagnóstico que se estaba utilizando en el fondo, porque salió positivo como el día 51 un cultivo, el cultivo de cojo, ¿no es cierto? Eso fue. Sí. Entonces, eh, eh, si tú quisieras escalar este estudio, ¿qué plantearías? ¿Un estudio de qué tipo? ¿Escalarlo en qué sentido? ¿Como en buscar diagnósticos diferenciales o profundizar No, en no, otro? no. En el sentido de un estudio clínico, que tú en el fondo estás planteando, aquí estás planteando una duda de si es que el bien experto en verdad te está sirviendo o no te está sirviendo, básicamente, ¿no es ¿Ya? cierto? Entonces, ¿cómo podrías evaluar si sirve o no sirve? ¿Qué estudio plantearías? ¿Qué buscarías? ¿Qué harías? ¿O qué buscarías en la literatura? O sea, evaluar el diagnóstico de tuberculosis versus el de cultivo de Koch. ¿Cuál tiene mayor, o sea, en el fondo, Eh, cuál tiene mayor sensibilidad? Eso, exactamente, eso, a eso iba. Esa era la palabra que quería que me dijera. Exactamente, buscar sensibilidad y especificidad. Eso, básicamente. Entonces, claro, lo que habría que hacer aquí es plantear o buscar primero qué es lo que hay
sobre la sensibilidad y la especificidad de las dos técnicas, ¿ya? Porque, claro, lo que decía el doc es que sigue siendo el gold estándar el cultivo de Koch porque debería tener mayor sensibilidad y especificidad para diagnosticar esto. Y eso sería lo que la tendencia que uno tendría a preguntarse con este reporte de casos. ¿Funciona, Claro, no funciona? ¿Funciona más el cultivo de Koch? ¿No funciona el cultivo de Koch? ¿Funciona más el GeneXpert? Quizás no funcionó en este paciente, pero sí funciona bien. ¿Me entendí? claro. Eso. ¿Ya? Y Pero también por un bien, tema, claro, y también por un tema de que el fondo del GeneXpert para muestras que no son pulmonares tiene una sensibilidad bastante más baja, entonces, muy claro, importante. estás hablando como de una subclasificación, porque claro, no funciona bien, pero Extrapulmonar. no, pero extrapulmonar, ¿cachai? Entonces, ¿qué hay de eso? ¿Cómo podríamos estudiar eso? Eso sería interesante. ¿Ya? Pero en general, bien, lo felicito. Muchas gracias. Quiero tomarme igual de eso último para que igual no quede en el aire. El problema del cultivo es el tiempo de demora. Se demora caleta, entonces tú, si vamos a esperar eso para actuar, finalmente vamos tarde. Por eso todas estas otras pruebas son muy buenas y son mejores y son las que tenemos que estar pidiendo, porque el cultivo, aunque es el gol estándar, es lento. ¿Ya? Es Lento. por eso. ¿Eh? Gracias. Muchas gracias, José Ignacio, por la presentación.